El vínculo invisible que te ata a quien no te valora. A veces, lo que más nos duele no es lo que el otro hace, sino lo que nosotras seguimos esperando. Esperamos una palabra, un gesto, una promesa que nunca llega, y sin embargo, seguimos ahí, atadas, ancladas a una presencia ausente, a una relación que no nutre, a un vínculo que ya no sostiene. No es lógica, no es elección racional, es algo más profundo, es un hilo invisible que se enreda al alma, un lazo que no se ve, pero se siente, un apego que se convierte en dolor, y aún así, no soltamos. Este es el misterio del apego tóxico, esa paradoja emocional donde, aunque sabes que te daña, aunque intuyes que mereces algo distinto, no puedes dejarlo ir, no porque seas débil, no porque te falte fuerza, sino porque hay algo en tu historia que sigue buscándose ahí, algo que no se ha cerrado, algo que no se ha entendido. Carl Jung lo explicó con claridad. Los complejos son como pequeñas personalidades dentro de ti, energías autónomas que toman las riendas de tus decisiones afectivas, que te empujan a repetir lo que más duele. No lo eliges, lo repites, hasta que lo haces consciente, y en el fondo, sabes que no es solo la persona, no es solo lo que hace o deja de hacer. Hay un guión emocional, antiguo, que se reactiva, como si el dolor que hoy vives viniera a confirmar algo que creíste hace mucho, que no eres suficiente, que necesitas ganarte el amor, que debes esforzarte para ser vista. Y entonces, te aferras, no solo al otro, te aferras a la historia, te aferras al guión inconcluso, y así, como decía James Hillman, el alma no solo se enamora de quien la hiere, se enamora del dolor que conoce, del dolor que valida su relato, del dolor que se vuelve familiar. Pero, ¿y si no se trata de romper el vínculo con el otro? ¿Y si lo que necesitas romper es la idea de que mereces este sufrimiento? ¿Y si el verdadero acto de liberación no es soltar a la persona, sino sanar la parte de ti que cree que no puede sola? Porque cuando esa parte sana, el lazo pierde fuerza, el apego se afloja, y lo que antes te sujetaba deja de tener sentido. Este es el umbral, el inicio del camino, un camino hacia adentro, hacia esa herida que no pide castigo, pide comprensión, un camino hacia tu centro, hacia tu autonomía emocional, hacia tu paz. Y ahí, justo ahí, es donde comienza tu verdadera libertad. Paso 1. Reconocer la confusión emocional. Hay un momento en que la intensidad se confunde con amor, en que el vértigo, la ansiedad, la espera, la incertidumbre, parecen señales de que algo profundo está sucediendo, y lo está. Pero no siempre es amor. A veces es una respuesta del cuerpo, una descarga química que se activa cada vez que no sabes si te escribirán, si te mirarán, si te elegirán. A veces es el ciclo del apego inseguro, el vaivén emocional que mantiene tu sistema nervioso en alerta y que confundes con pasión. Desde la neurociencia emocional sabemos que este ciclo está mediado por la dopamina. Cada mensaje inesperado, cada migaja de atención, cada gesto ambiguo, se convierte en una dosis. Una dosis que alivia temporalmente el dolor de la espera, pero luego vuelve el vacío, vuelve el anhelo, y así, sin darte cuenta, quedas atrapada, no por amor, por química, por el efecto adictivo de una relación que activa tus carencias, no tu plenitud. Carl Jung lo explicó desde otro ángulo. Él hablaba de la fusión simbiótica, ese estado en el que crees que sin el otro no puedes ser tú, donde el vínculo no nace desde la individuación, desde el encuentro entre dos seres completos, sino desde la necesidad, desde la ilusión de que el otro tiene lo que tú no. Y cuando eso ocurre, desapareces, te diluyes, te haces pequeña para encajar, para no perder, para no quedar sola. Pero la soledad no es el enemigo es el miedo que proyectas en ella, porque no es lo mismo estar sola que sentirse vacía, y es ahí donde comienza el ejercicio más importante. Pregúntate con honestidad, ¿este vínculo nace del deseo genuino de compartir o del miedo a quedarme conmigo? ¿Estoy aquí porque elijo o porque no sé cómo estar sin el otro? Esa pregunta no es fácil, no es cómoda, pero es liberadora. Porque cuando reconoces la confusión, puedes empezar a ver con claridad, puedes empezar a soltar la fantasía, puedes empezar, por fin, a volver a ti. Paso 2. Identificar tu arquetipo dominante.
no estás sola en esto. Muchas mujeres, en distintos momentos de sus vidas, han sentido que deben salvar, sostener, soportar para merecer amor, que amar es cargar, que amar es aguantar, que amar es renunciar a sí mismas para que el otro esté bien. Y aunque parezca amor, muchas veces es un arquetipo en acción, un patrón antiguo, silencioso, colectivo, que habita en la psique femenina y que Jung ayudó a revelar, el arquetipo de la salvadora o de la mártir, la que todo lo da, la que se desvive, la que se pone en segundo plano con la esperanza de ser elegida algún día. Pero ese día no llega, porque cuando te borras para que el otro brille, lo que ofreces no es amor, es abandono de ti misma. Y ese abandono, aunque lo disfracen de virtud, duele. Duele en lo profundo. Duele porque sabes que algo no está bien, aunque no sepas explicarlo. Duele porque te estás perdiendo en nombre del amor. Y esa pérdida no tiene redención externa. Solo tú puedes devolverte a ti. Cuando encarnas sin conciencia estos roles, perpetúas dinámicas de sacrificio y abuso emocional. Te haces fuerte en el lugar equivocado. Aguantas donde deberías soltar. Callas donde deberías hablar. Sostienes donde deberías retirarte. Y lo haces no por maldad, no por debilidad, sino porque hay una parte de ti que aprendió a amar así. Una parte que sigue viva, activa, tu sombra. La sombra, como enseñaba Jung, no es lo malo, es lo no visto, lo que negamos, lo que nos domina desde adentro porque aún no lo hemos abrazado. Y esa sombra, muchas veces, es una niña herida, una niña que aún cree que si cuida suficiente, si da suficiente, si se esfuerza lo suficiente, finalmente será amada. Y entonces surge la pregunta más honesta de todas. ¿A quién estás tratando de salvar realmente? ¿A esa persona o a la niña que fuiste y que aún necesita ser rescatada? Nombrar este arquetipo no es condenarte, es liberarte, porque cuando lo haces consciente, cuando lo miras con ternura y con firmeza, dejas de repetir, dejas de cargar lo que no es tuyo, dejas de buscar afuera lo que solo tú puedes darte, y poco a poco pasas de ser la que se sacrifica a ser la que se elige, a ser la que se cuida, a ser la que al fin se vuelve hogar para sí misma. Y eso también es amor, el más profundo, el más real, el que comienza por ti. Paso 3. Diferenciar entre falso y verdadero desapego. Hay una etapa en la que, tras tanto dolor, decides cortar, y crees que eso es liberarte. Cortas el vínculo, bloqueas el contacto, cierras la puerta, y aunque por fuera parece una decisión firme, por dentro algo sigue latiendo, porque no todo lo que se corta se suelta, y no todo lo que se suelta se ha sanado. Muchas veces lo que llamamos desapego no es más que desconexión, un intento urgente por dejar de sentir, por olvidar, por silenciar la herida. Pero la herida no desaparece porque la niegues, solo se esconde más profundo. El desapego verdadero no es huida, es presencia, es sentir lo que hay que sentir sin quedarte atrapada ahí. Es reconocer la tristeza, la rabia, el duelo y dejar que pasen por ti sin quedarse a vivir. Cortar sin sentir solo congela el trauma, lo detiene en el tiempo y ahí, en ese congelamiento, se alimenta el complejo inconsciente, ese que seguirá activándose en futuros vínculos, repitiendo la misma historia con otros rostros, con otras formas, pero con la misma raíz. El desapego consciente, en cambio, es un proceso, un camino lento, amoroso, profundo. Es mirar la relación con ojos nuevos, ver lo que fue, ver lo que no fue, aceptar lo que dolió, nombrar lo que no dijiste, honrar lo que entregaste, y desde ahí, soltar. Soltar sin odio, soltar sin negación, soltar con compasión, no por el otro, por ti. Porque tu alma no necesita castigo, necesita espacio, necesita ligereza, necesita verdad. Una forma de acompañar este proceso es a través de un ritual de despedida interior. No necesitas nada externo, solo silencio, solo intención, solo tú, en presencia contigo misma. Puedes cerrar los ojos y visualizar esa relación como un lazo entre tu corazón y el del otro.
un lazo que ha estado cargado de emociones, de recuerdos, de heridas, y puedes imaginar que lo sostienes, lo miras, y con una respiración profunda, lo sueltas, no porque ya no duela, sino porque ya no quieres seguir reteniendo lo que te impide avanzar. Este acto simbólico no borra el pasado, pero lo honra, lo encierra en un ciclo, y te permite comenzar otro, uno donde tu energía ya no esté atrapada en lo que fue, uno donde puedas, por fin, habitar tu presente sin el peso de una historia que ya no tiene lugar en quien estás empezando a ser. Porque el verdadero desapego no es olvido, es transformación, y esa transformación empieza cuando eliges sentir, sin aferrarte, cuando eliges soltar, desde el alma, desde lo más hondo, desde lo más real. Paso 4. Escuchar el cuerpo como guardián de memorias. A veces creemos que el apego vive solo en la mente, en los pensamientos que regresan, en las emociones que se agitan, pero el apego también habita en el cuerpo, en la tensión que se acumula en la mandíbula, en el pecho que se cierra, en el insomnio que te despierta en la madrugada sin razón aparente. El cuerpo guarda lo que la mente no ha podido procesar, el cuerpo grita lo que no te permitiste sentir, el cuerpo recuerda, incluso cuando tú ya intentaste olvidar. Este fenómeno se llama memoria somática. Es la capacidad del cuerpo para almacenar emociones inconclusas, experiencias no digeridas, vínculos no resueltos. Y ahí, en lo más profundo de tu sistema nervioso, el apego sigue vivo, incluso después de una ruptura, incluso cuando ya pasaron meses o años, porque el cuerpo no sigue calendarios, el cuerpo sigue verdades, y cuando una verdad emocional no ha sido reconocida, se manifiesta como síntoma, como bloqueo, como señal. No es casualidad que sientas un nudo en la garganta cuando piensas en esa persona. No es casualidad que tu respiración se vuelva superficial cuando te enfrentas a un silencio. No es casualidad que tu estómago se encoja ante la posibilidad de estar sola. Son memorias, son mensajes, son puertas que te invitan a entrar. Escuchar el cuerpo es un acto de amor profundo. Es sentarte contigo y preguntar, ¿dónde duele? ¿Qué parte de mí está hablando a través de esta molestia? ¿Qué emoción está pidiendo espacio para ser liberada? Y en esa escucha, no necesitas resolver, solo necesitas estar, respirar con eso, sostenerlo sin juicio, dejar que el cuerpo te guíe, porque el cuerpo no miente, el cuerpo no racionaliza, el cuerpo simplemente expresa lo que tu alma no ha podido nombrar. Una práctica suave y poderosa es el escaneo corporal con respiración consciente. Detente unos minutos en silencio. Lleva tu atención a cada parte de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Observa dónde hay tensión, qué sensaciones emergen, y respira hacia esos lugares, como si cada exhalación fuese una caricia, una forma de decirle a tu cuerpo, estoy aquí, te escucho, no estás sola. Con el tiempo, este gesto cotidiano se vuelve medicina, una medicina sin palabras, pero llena de presencia, una forma de integrar lo que ha sido fragmentado, una forma de recordar que tu cuerpo no es el enemigo del que hay que escapar, es tu guardián, es tu casa, es el templo donde poco a poco también se sana el alma, porque el desapego no ocurre solo en la mente, ocurre cuando el cuerpo también siente que ya no necesita sostener lo que un día dolió. Ocurre cuando, al fin, puedes respirar en paz, desde dentro, desde ti. Paso 5. Sanar la herida emocional básica. El apego tóxico no nace en la relación, no empieza con esa persona que no supo amarte. Tiene raíces más profundas, raíces que se hunden en tu historia, en tu infancia, en las primeras veces que sentiste que no eras suficiente. Y esa sensación, esa herida de carencia, se queda. Se esconde en los pliegues de tu alma, se disfraza de necesidad, y un día cuando te enamoras, no es solo amor lo que entregas, es esperanza, es el anhelo de que alguien por fin llene ese vacío, pero ningún otro puede llenar lo que tú misma aún no has abrazado, porque la herida emocional básica, esa que te dice que no mereces, que tienes que ganarte el amor, que si eres buena te elegirán, no se cura desde afuera. Se cura cuando te sientas frente a ti, cuando dejas de huir,
cuando decides mirar con compasión esa parte de ti que aún llora en silencio. Carl Jung hablaba de la necesidad de integrar la sombra para alcanzar la totalidad psíquica, y esa sombra, muchas veces, es una niña que lleva años esperando ser escuchada, que no quiere más esfuerzo, que no quiere más perfección, solo quiere que le digas: te veo, estás a salvo, no tienes que hacer nada más para merecer amor. Puedes cerrar los ojos y visualizarla. Está ahí, en algún rincón de tu historia. Tal vez tiene miedo, tal vez está sola, tal vez se siente confundida. Y puedes hablarle, no con juicios, no con exigencias, con ternura, con paciencia, con la voz que a ti misma te faltó. Puedes preguntarle qué necesita, puedes ofrecerle tu presencia, puedes empezar a construir desde dentro el vínculo más importante de todos, el vínculo contigo. Sanar no es olvidar, sanar es incluir, es mirar tu herida y decidir que ya no te define, es decirte: sí, fui herida, pero también soy capaz de cuidar de mí, también soy capaz de sostenerme, también soy capaz de darme lo que una vez no recibí. Y ahí, justo ahí, el apego se transforma. Ya no es una necesidad desesperada, ya no es una carencia disfrazada de amor. Se vuelve elección, se vuelve posibilidad, se vuelve espacio para un nuevo tipo de relación. Una donde tú no te pierdes, una donde tú no te abandonas, una donde amar ya no significa olvidarte de ti, porque ahora sabes quién eres y sabes que mereces más, mucho más. Y todo empieza cuando decides volver a ti, sin prisa, sin culpa, con amor, con verdad. Paso 6. Reconfigurar tu narrativa interior. Cada vez que repites «no soy suficiente», tu historia se escribe desde el dolor. Cada vez que dices «si me esfuerzo más, me amará», refuerzas una identidad que no te pertenece, porque esa no es tu voz. Esa es la voz de una herida que ha narrado tu vida desde la carencia. Pero esa historia puede reescribirse, no para negar lo que viviste, no para maquillar el dolor, sino para reconocer que tú no eres lo que te pasó, tú eres lo que haces con lo que te pasó. Reconfigurar tu narrativa interior es pasar de ser víctima del abandono a ser arquitecta de tu reconstrucción. No es una frase de motivación vacía, es un movimiento profundo del alma. Es cuando dejas de preguntarte por qué el otro no te eligió y comienzas a preguntarte por qué tú no te has elegido aún. Es cuando pasas de buscar razones afuera a buscar sentido dentro, y ahí comienza la alquimia. La alquimia psicológica de la que hablaba Jung no es una metáfora romántica, es una verdad psíquica. El dolor, cuando es comprendido, se convierte en sabiduría. El plomo de la herida se transforma en oro de conciencia, no por magia, sino por mirada, por decisión, por entrega. Conocí la historia de una mujer que, durante años, repitió vínculos donde no era amada, hasta que un día, en lugar de correr hacia otra relación, corrió hacia sí misma. Empezó a escribir, a pintar, a crear, no porque quisiera volverse artista, sino porque necesitaba hablar su verdad. Necesitaba sacar el grito que llevaba años contenido, y en ese proceso, algo se ordenó. Su historia dejó de ser una cadena, se volvió camino de sanación, camino de expresión, camino de renacimiento. Una herramienta que puede acompañarte en este tramo es el diario de sueños, porque tu inconsciente no olvida. Él guarda símbolos, mensajes, visiones que pueden ayudarte a comprender tu momento desde otro lugar. Escribir tus sueños, interpretarlos con intuición, dejar que hablen, es abrir una puerta a lo que tu mente despierta aún no puede ver. Reconfigurar tu narrativa no es inventar una versión feliz de ti, es recuperar tu voz, es dejar de contar tu vida desde el dolor del rechazo y empezar a contarla desde la fuerza del retorno, porque sí, fuiste herida, pero también estás regresando, y ese regreso es tu obra, tu verdad, tu luz, la que no depende de nadie más, la que ya habita en ti, la que solo necesitaba espacio para volver a hablar. Paso 7. Construir un espacio de paz interior. Después del llanto, después de la ruptura, después de las noches en silencio,
y los días sin respuestas, llega un momento en que ya no se trata del otro, se trata de ti, de cómo decides habitarte, de cómo eliges acompañarte, de cómo aprendes poco a poco a construir un espacio donde no necesites escapar, un espacio que no depende de si alguien se queda o se va, un espacio donde, por fin, puedas descansar. Esa paz no es ausencia de emociones, es presencia en medio de ellas, es aprender a quedarte contigo cuando nadie más lo hace, es mirar tu reflejo sin exigencia, es respirar profundo en medio del caos y saber que dentro de ti hay un lugar que no puede ser arrebatado. Ese lugar es tu centro, y desde ahí puedes comenzar a crear rituales simples, cotidianos, repetitivos como una oración íntima. Rituales que no están para cambiarte, sino para recordarte. Puede ser una meditación breve al despertar, puede ser una afirmación suave antes de dormir, puede ser una caminata sin auriculares, solo contigo. Puede ser un té caliente que tomas lentamente mientras acaricias tu pecho como quien consuela. No importa el formato, lo que importa es la intención, volver a ti, estés donde estés, sientas lo que sientas. Erich Neumann, discípulo de Jung, habló del tránsito de la psique femenina desde el arquetipo pasivo hacia la autonomía emocional. Ese tránsito no es exterior. No se trata de volverte invulnerable ni autosuficiente. Se trata de volver a ti como autoridad interior, como guía, como raíz. Se trata de dejar de pedir permiso para ser, de dejar de vivir esperando ser elegida y empezar a elegirte tú, en cada gesto, en cada silencio, en cada decisión. Y así, sin darte cuenta, empiezas a cultivar un terreno nuevo, un espacio donde la herida ya no es una amenaza, es un portal, un umbral sagrado, porque cuando atraviesas tu dolor con conciencia, cuando lo caminas con presencia, sin negarlo, sin acelerarlo, renaces, no como antes, no como alguien que lo superó, sino como alguien que se habitó, que se miró, que se eligió, y en esa elección, en ese espacio interno que has sembrado con tanto cuidado, comienza a florecer una paz que no depende de nadie, una paz que es tuya, que te abraza, que te sostiene, que te recuerda que ya estás en casa, porque tu casa siempre fuiste tú, de la atadura inconsciente a la paz consciente. No era el otro quien te retenía, no era la relación, no era siquiera el apego, era una parte de ti, una parte no integrada, no escuchada, no vista, que seguía buscando allí lo que nunca iba a encontrar. Seguía esperando que alguien desde fuera reparara lo que dolía dentro. Pero el dolor no era castigo, era señal, era mensaje, era guía. Y cuando te detuviste, cuando respiraste con él, cuando elegiste mirar hacia adentro, algo empezó a transformarse. Carl Jung lo dijo con claridad: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y ese destino, que tantas veces dolió, no era tu condena, era una invitación a volver, a recordar, a mirar tu sombra y descubrir que dentro de ella había partes olvidadas de ti, no defectos, no errores, partes valiosas que esperaban ser integradas, porque solo cuando te ves entera, puedes dejar de repetir. Y ahí entra el proceso del que hablaba Neumann, el tránsito de la psique femenina desde el rol pasivo hacia la autonomía emocional, un viaje interno, silencioso, profundo. Un renacer que no ocurre con fuegos artificiales, sino con pequeñas decisiones, con gestos íntimos, con la firmeza suave de quien elige ser su propio hogar, porque la verdadera paz no es que el mundo no te hiera, es que tú sabes cómo sostenerte cuando lo hace. Entonces, cuando mires atrás, no veas esa herida como un error, mírala como un portal, el lugar donde comenzó tu despertar, el umbral donde dejaste de suplicar y comenzaste a habitarte, donde ya no pediste ser elegida, porque te elegiste tú, y en esa elección todo cambió, no porque el otro cambiara, sino porque tú recordaste quién eres. Ahora, cada vez que te sientes, cada vez que respires, cada vez que la vida te desafíe, vuelve a ti, escucha tu cuerpo, escucha tu alma, escucha esa voz callada que te conoce mejor que nadie, esa voz que no grita, que no exige, que no huye, solo te dice: aquí estoy, ya es suficiente,
ya puedes descansar, y tal vez en el fondo eso era todo lo que necesitabas. Volver a ti, volver al silencio donde todo se revela, volver a ese espacio donde las heridas se transforman en sabiduría viva, en guía, en luz, porque sí, te dolió, pero también te despertó, y ese despertar es tu regalo más profundo, tu verdad más pura, tu camino de regreso, tu libertad.